No sé ustedes, pero a mí no me gustan las puertas cerradas. Nos pone frustrados. Ni me gustan ni las entiendo. Si alguien me preguntara, ¿y cuál es la motivación más importante para orar que tenés, Dante? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva a orar? Y la respuesta es, la oración contestada. Yo nunca oro si creo que Dios no me va a contestar. Nadie ora pensando que Dios no lo va a contestar. Excepto como esa dama que noche tras noche en la campaña pasaba al frente y pedía oración, y finalmente cuando ya se estaba por morir y Dios no le contestó, dijo: yo sabía que era inútil. Por eso Dios no le contestó, porque no tenía fe. Pero cuando uno ora, por lo general cree que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando Dios responde una pregunta, una oración que hicimos durante años, y llega la sanidad, y llega el cambio, cuando un matrimonio se salva, se restaura, cuando alguien consigue un trabajo, un empleo. Yo sé que algunos son muy honestos y cuando encuentran un trabajo lo devuelven, pero otros lo conservan. Claro, cuando ocurre el milagro, ya no queremos orar más, porque decimos: ya está, lo hizo, voy a orar por otra cosa, ¿no? Pero siempre tenemos como la gimnasia de seguir orando, porque decimos: cada vez que yo oro ocurre algo. Es como hacer ejercicio. ¿Qué es lo que nos puede pasar que nos aliente y nos motive a seguir haciendo ejercicios? ¿Qué? Adelgazar. Si la báscula, la balanza no se mueve, si es inútil. Ya estuve como 15 minutos y no adelgazo. Pero si alguien nos preguntara, ¿cuál es la desmotivación más importante para orar? ¿Qué es lo que te da más flojera, más frustración, que te dice, que piensas: no tengo ganas de orar, que te da desdén, desidia de orar? Y las oraciones sin respuesta. Cuando uno ora y parece que Dios no contesta. Entonces a algunos les encantaría casarse, por ejemplo, y oran durante años para conocer a la persona adecuada, pero no les pasa. Y tienen todo para dar, y tienen mucho amor para entregar, y mucho cariño para compartir, pero oran y dicen: no, tampoco me voy a casar con cualquiera por el hecho de cambiar el estado civil, pero Dios no me contesta, quiero enamorarme, quiero conocer a alguien, y uno es peor que el otro, o una es peor que la otra. O alguien lucha contra la depresión por años, y siempre ora que Dios se la quite, que se le vaya esa tristeza que a veces le embarga los domingos por la tarde, los lunes, los viernes, los jueves, los sábados. Y no pasa. Ahí está la tristeza minando tu interior. O a alguien lo engañan o lo perjudican gravemente de manera financiera, una sociedad, o lo despiden arbitrariamente, y le pide a Dios que haga justicia. Mucho oramos eso: Señor, haz justicia, Dios ve. Hay un Dios que ve. Y la justicia no triunfa. Y parece que Dios no vio. Entonces empezamos a frustrarnos. Ni hablar cuando ninguna universidad te acepta y mandaste aplicaciones a todas. Cuando ningún médico da con la solución, ni siquiera con el diagnóstico, no te saben decir, te llenan de remedio y cada médico te da un medicamento diferente. Cuando no conseguimos compradores para la casa, o no nos rentan, no conseguimos alquiler, o no conseguimos alquilar. Cuando ningún abogado nos da esperanzas de arreglar nuestra situación migratoria, por ejemplo. Entonces vemos que los caminos están cercados con barricadas. Sabemos lo que es estar frustrado por una puerta cerrada, una puerta que parece que no se va a abrir nunca, bloqueada. Yo creo que ninguna criatura del mundo quiere sentir que la dejan afuera, del lado opuesto de la puerta, obviamente. Entonces las puertas cerradas desaniman. ¿Cómo no? Las puertas que se cierran te frustran y aparecen en un trabajo, en una relación, en nuestras finanzas, en nuestra educación, incluso en nuestro ministerio. Cuando Dios cierra las puertas, dice no, y uno dice: pero si yo le quiero servir, yo lo único que quiero es hacer algo para Él, y me cierra la puerta. Uno como que no lo entiende, porque, uno tiene la intención noble de hacer algo, ¿no?
Una oportunidad que queríamos queda inaccesible y sentimos como que la vida se nos va apagando, sentimos como que la esperanza se nos va derritiendo, herrumbrando y como que a Dios no le importamos. Debe ser algo bueno, pienso yo, que solo Dios tenga el poder de cerrar de tal manera que no pueda ser abierto. Debe haber alguna razón por la cual un padre puede cerrar una puerta y no lo deja al nene salir. Tiene que haber una razón. Si tuviéramos que resumir nuestra vida en solo 6 palabras, yo cuando escuché esto la primera vez dije, ¿cómo resumiríamos nuestra vida en 6 palabras? Y de paso se lo digo a toda la gente que nos está viendo de otras partes del mundo, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, de América, de mi Argentina. El aplauso también va para ustedes y también la bienvenida para todos los que están del otro lado. Gracias por estar aquí. Cuando uno piensa en resumir su vida en 6 palabras, se le cruzan un montón de cosas por la cabeza. Solo 6 palabras nada más. Esto hace varios años surgió de una revista digital aquí en Estados Unidos, de proponerle a los lectores que pudieran resumir toda la vida en 6 palabras, ¿no? Quizá se inspiró en aquel legendario desafío que le hicieron a Ernest Hemingway, el famoso autor, donde le propusieron o lo desafiaron a escribir un cuento que solo tuviera 6 palabras, que dio lugar al clásico Vendo zapatos de bebé sin usar. Ese fue el cuento más corto de Hemingway. Vendo zapatos de bebé sin usar. 6 palabras de lo que es quizá el cuento más triste jamás escuchado. Porque no hace falta nada más para imaginar lo que oculta esa frase, lo que hay detrás de la frase, vendo zapatos de bebé sin usar. A partir, creo, de esas 6 palabras, que fue el cuento más corto y más triste de la historia, la revista digital fue inundada con muchas respuestas y el sitio web casi colapsó. Y finalmente hicieron un libro con todas las frases de los lectores que resumían su paso por la vida. El libro se llama No es lo que tenía planeado. También son 6 palabras. No es lo que tenía planeado. Ese es el libro, que lo pueden conseguir, está en inglés, no sé si traducido al español, pero por lo menos en inglés es un bestseller. Y las frases de no es lo que tenía planeado abarcan desde lo gracioso a lo irónico, porque son las frases que envió la gente, los lectores. Abarca de lo inspirador a lo desgarrador. Y algunas de las frases de 6 palabras fueron: maldecido con cáncer, bendecido con amigos. 6 palabras, escrito por un niño de 9 años que tenía cáncer de tiroides. Maldecido con cáncer, bendecido con amigos. Otra, la tumba no dirá tenía seguro. Otra, no soy buen cristiano, pero intento. 6 palabras, que creo que podrían adherir unos cuantos acá, podríamos adherir, ¿no? El desafío de limitar una historia o una vida o la crónica de una vida a 6 palabras exige concentrarse en lo más importante para captar algo que tenga sentido, ¿no? Es impresionante pensar qué escribirían los personajes bíblicos, los héroes de la fe, si pudieran retratar sus memorias en 6 palabras. Me parece que se inspirarían en la oportunidad que Dios les dio, en el llamado, en la puerta que Dios les abrió, que les puso enfrente y la respuesta que dieron a ese llamado. Pienso que a partir de ahí ellos escribirían sus 6 palabras. Abraham diría: dejé Ur, ¿se acuerda Ur de los caldeos? Dejé Ur, fui padre, sigo riéndome. 6 palabras. Sadrach, Mesach y Abednego dirían: el rey, no, si pongo él van a ser 7 palabras. Rey estaba caliente, el horno no.
Noé diría, odié la lluvia, amé el arco iris. 6 palabras. Esaú diría, al menos el guiso estuvo bueno. Los que no saben de Biblia se pierden el chiste, no importa. En casa, porque algunos tienen menos Biblia que una mezquita, entonces en casa pueden preguntar. El joven rico, Jesús llamó, dije no, rico infeliz. 6 palabras, ¿no? No es lo que tenía planeado, es la autobiografía de 6 palabras que cualquiera de estos hombres y mujeres que aparecen en nuestras escrituras pudo haber escrito. En 6 palabras retratar toda una vida. Yo sé que después durante el día van a estar pensando en sus 6 palabras, a ver cuáles podrían retratar tu paso hasta la fecha. Pero estos hombres, estas mujeres, tenían planes que fueron interrumpidos, tenían una vida que fue cambiada y se les ofreció una oportunidad divina de servir. Corrieron peligro, o ambas cosas, sirvieron y corrieron peligro, porque así funciona la vida cuando Dios nos llama. Entonces muchas veces la puerta cerrada, que hace que me sienta frustrado en su momento, más adelante entendemos que es un momento de gratitud. Decimos, claro, por algo Dios la cerró. Yo a veces me descubro diciendo, Señor, gracias por aquellas puertas cerradas. Fui tan ganso en estar orando y orando para que se abriera lo que no se tenía que abrir. Gracias por esa puerta del colegio secundario que se me cerró en la jeta, porque yo no estaría acá. Me dedicaría a ser técnico electrónico en cualquier parte del mundo. Gracias por un pastor que una vez me dijo, un pastor alemán. Lo quiero mucho, pero después nos reconciliamos antes que él partiera. Pero que me señaló con su dedo huesudo y me dijo, usted no tiene futuro en la iglesia. Usted no sirve. Porque yo nunca hubiese comenzado un ministerio con jóvenes. No le habría creído al Señor si me hubiese inclinado en el apoyo del pastor. Así que yo le agradezco a aquel hombre que me sentenció de alguna manera, porque al cerrarme una puerta no me quedó otra que orar. Agradezco que una vez en Argentina alguien me dijo, si algún día liderás una iglesia en Argentina, lo voy a tomar como una traición. Ni se te ocurra algún día liderar una iglesia en Argentina. Gracias a Dios, porque no estaríamos acá, no seríamos ricos. Gracias que las puertas se cierran, porque Dios siempre tiene algo mejor, algo más grande, algo maravilloso. Digo, ayer pensaba, y te hago el mismo desafío, no ahora, regresen acá, traigan la mente de vuelta. Pero en casa, piensen en una lista, pongan las puertas abiertas y las cerradas. Van a ver que hay un montón de cerradas que te salvaron la vida. Sí, mira, dice amén, 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 una que pateó 3 novios. Dios le salvó la vida. ¿O no? Por las veces que presenté un proyecto de televisión a un canal cristiano y me dijeron, no, esto es muy mundano. Acá no vemos Biblia, acá no vemos palabra de Dios. Menos mal, no se me hubiesen abierto las puertas en canales seculares. Estaría ya dentro de la pecera, en un canal cristiano. Digo, si no me hubiesen cerrado la puerta, no me hubiese atrevido a más. Por esa oración que estuvo sin respuesta por años. Y después vino, pero yo aprendí en ese desierto, en ese sequedal, en esa travesía, yo aprendí lo que no hubiese aprendido si hubiese tenido una recompensa inmediata. Aprendí mucho. Por lo que parecía una gran oportunidad financiera, por esa oportunidad financiera que nos perdimos y después nos enteramos que terminaron estafados, involucrados en una organización que terminó siendo dañina, tóxica. Entonces Dios cierra ciertas puertas por esa gente que se fue de mi lado y yo decía, Señor, ¿por qué se va? Tráela de vuelta. Pero Dios no me hubiese rodeado del equipo maravilloso que tengo si no hubiese cortado la cizaña cuando la tuvo que cortar. Hay gente que salió de tu lado y en el momento te pusiste a orar para que la gente se regrese. Dios dice, no sabes lo que estás pidiendo. Me pediste que dejar de estar drenado, dejar de estar vampirizado. Estoy limpiando tu entorno y volvés a pedir los vampiros. Entonces yo le agradezco a Dios por esas puertas cerradas. Alguna vez husmeando en las redes, no me digan amén
pero alguna vez en las redes, ¿te encontraste con aquel exnovio con el que cortaste hace 20, 30 años? Aquella chica que no te daba bolilla, ¿la encontraste? ¿Te pasó decir, gracias, Señor? Amado Padre, qué bueno. A ver, más fotos, tiene que haber más fotos. ¡Ay, sí! Pero te voy a dejar una reflexión muy profunda, a todo lo que haces. Tú podrías ser la oración no respondida de alguien. No quiero meter el dedo en la llaga, pero alguien ya te encontró y agradeció al Señor. Gracias por salvarme de eso. Alguien agradeció porque Dios le cerró la puerta que eras tú. Eso pasa. Es así. Nos toca a nosotros comprender cuándo Dios abre una puerta y cuándo es el mismo Dios el que la cierra. Eso a veces nos puede llevar toda una vida. Saber cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. Y a veces nos toca mucho tiempo de peregrinar cristiano aprender la diferencia. Cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. Ahora, Dios quiere que aprendamos a diferenciar, porque pensemos en nosotros como padres. ¿Qué papá, qué mamá quisiera tener hijos a los que hay que decirles todo por el resto de la vida? Ponete esta ropa, cámbiate el calzón, metete a estas clases, andá a esa universidad, cámbiate el calzón, te dije, postula para este trabajo, casate con esta persona y cámbiate el calzón cuando te cases. Tené hijos. No, porque nuestra meta principal no es que ellos sean robots que cumplen instrucciones, aunque a algunas mamás les encantaría. Sino que nuestra meta principal es que nuestros hijos lleguen a ser personas con criterio, con carácter, con sentido común. Y la única forma que pueden lograrlo es tomando decisiones. Ahora, desde luego, esto quiere decir que van a tomar decisiones buenas y decisiones equivocadas. A lo largo de la vida vamos a encontrarnos nosotros y nuestros hijos con puertas abiertas y con puertas cerradas. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué algunas puertas nunca se nos abren? ¿Por qué hay puertas que por mucho que oremos no se abren? Ese es el meollo del mensaje. Esa es la cuestión que nos trae aquí. ¿Por qué a veces Dios dice sí y a veces dice no? ¿Qué parte no te entra? ¿Qué parte no entendés? Entonces quiero que hoy juntos tratemos de entender el no de Dios, porque nos va a sanar. Porque yo a veces te digo, ¿cómo te ama el Señor? Y hay gente que dice, sí, si me amara, me estaría contestando lo que le estoy pidiendo. Entonces vamos a tratar de entender el no de Dios. ¿Y por qué nos dice no? Los ejecutivos del fútbol, de las grandes ligas, especialmente las europeas, que tienen esas transacciones millonarias con sus jugadores, dicen que los cambios más grandes son aquellos que nunca se concretaron. Esos son los cambios más grandes. Y de manera similar, algunas de las mejores oraciones son las que nunca recibieron la respuesta que nosotros esperábamos. Porque nosotros cuando oramos tenemos una expectativa de la respuesta, que no es la expectativa de lo que Dios va a responder. Entonces, algunas de las puertas más grandes son las que nunca se abrieron. Las mejores, lo mejor que uno pudo pasar en la vida a todos. Y ahora van a saber por qué, es que ciertas puertas no se abrieron. La Biblia está llena de puertas cerradas como de puertas abiertas. La puerta del Edén fue cerrada después de la caída y Adán y Eva no pudieron volver más al huerto. La puerta del arca, ¡pac!, se cerró y no entró ningún animal más. Y no entró nadie más de los contemporáneos de Noé. La puerta a la tierra prometida, ¡pac!, se le cerró a Moisés. La vas a ver, pero no la vas a pisar. La puerta de construir el templo, ¡puc!, se le cerró a David.
tus manos están manchadas con sangre, así que ese es un privilegio que va a tener tu hijo Salomón. La carta a la iglesia de Filadelfia dice que el santo no solo tiene el poder de abrir puertas, que nadie puede cerrar, y ahí todos decimos siempre amén, sino que también tiene el poder de cerrar y que nadie puede abrir. Ahora, no agradecemos por todas las puertas cerradas, porque hay muchas que siguen cerradas y siguen sin gustarnos que estén cerradas, las abriríamos de una patada si pudiéramos. Y puertas ambiguas. Jesús mismo, cuando habla de la necesidad de perseverar en la oración, dice: llamen y la puerta se os abrirá. Y da el ejemplo de la mujer que importunaba al juez y hasta que el juez le hizo justicia, aunque era un hombre injusto, de tanto que ella llamaba. Pero no dijo cuál puerta hay que seguir insistiendo. No dijo qué tan fuerte tendríamos que golpear. Tampoco dijo cuánto tiempo deberíamos insistir, ni con cuáles. Entonces, ¿cómo sabemos a qué puertas cerradas seguir llamando y a cuáles decir no, la está cerrando Dios? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo ese trabajo? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo a esa chica, ese muchacho? O decir, ya está, no lo persigo más. ¿Cómo sabemos si perseguimos esa universidad? O decir, ya está, no persigo más, no aplico más, ya está, me dijeron que no. O ese sueño. ¿Cómo sabemos si deberíamos olvidar algo, olvidar esa puerta o seguir adelante insistiendo? Ese es el gran juego de la vida. Si fuera fácil, yo no estaría predicando de esto. No es fácil. La buena noticia es que hay una respuesta simple de 2 palabras para todas esas preguntas. La mala noticia, que esas 2 palabras es no sé. Quizá nunca lo vamos a saber con seguridad durante esta vida. ¿Qué puertas hay que insistir y qué puertas no hay que insistir? Pero Dios tiene en mente cosas más grandes que nosotros tengamos que saber algo con seguridad sí o sí. Dios tiene un plan más grande que darnos seguridad respecto a las puertas. Y uno va por la vida preguntándose, pero para entender por qué, esto es lo que a mí me gusta más. Algunas puertas no deberían abrirse y Dios no las quiere abrir. Para entender por qué hay puertas que se cierran, primero uno tiene que entender y desarrollar una gran habilidad para saber qué puerta Dios cierra y qué puerta hay que empujar, porque a lo mejor el enemigo está poniendo una traba, a lo mejor es una puerta humana que quiere encerrarnos. La habilidad para saber eso es lo que más cuesta. Y yo quiero que hoy, al menos en un torpe intento, acá y los que están en su casa, veamos juntos qué puede estar tramando Dios con ciertas puertas cerradas que hay en nuestra vida. Y para esto necesito que hagamos un sincericidio, que seamos brutalmente honestos. No me digan amén, pero en su corazón. Todos los que estamos aquí presentes en River hoy, y donde nos estén mirando desde cualquier parte del mundo, todos los seres humanos poseemos un punto ciego. Algo que no vemos de nosotros, todos. Aunque digas, yo me conozco, hay un punto ciego. O sea, nuestro deseo por empujar las puertas revela esa mezcla de servir a Dios, pero también mucho de nuestro ego, que aparece ahí. La verdad sobre mí es que no quiero saber la verdad sobre mí. La verdad sobre mí es que solo Dios conoce la verdad sobre mí. La verdad es que si enfrento la verdad sobre mí con Jesús, la verdad me va a lastimar, te va a matar, te va a lastimar. No te va a gustar lo que encuentres. Dios te va a decir, te cierro la puerta porque no me estás pidiendo bien, lo que querés es que te vean. Jesús dice que va a doler. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Pero primero te va a traer amargura. Buscar la puerta abierta te va a decir la verdad de lo que realmente perseguimos y por qué pedimos lo que estamos pidiendo. Yo conocí a gente que se cambia de iglesia, no porque no recibe palabra, porque Dios no le habla, sino porque allá le dan un micrófono. Y siempre prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Eso para que lo piensen, ¿eh?
Fariseos capítulo 4, versículo 5. Pero se engañan a sí mismos diciendo, no, yo lo único que quiero es ir donde me dejen servir a Dios. No, vos querés estar donde te puedan ver que servís a Dios, que es muy diferente. Porque capaz que a donde estaba servía, pero no lo veían. Y allá le dejan ministrar, exhortar. Entonces dice, me dan un micrófono y me gusta servir a Dios. No, te gusta que te vean. Está bien, yo no digo que esté mal, está bien, pero hay que hacerse cargo de lo que uno está buscando. Hay que ser brutalmente honesto y decir, a ver, a mí me gusta que me vean, me encanta que me vean. Yo no, a mí no me gusta. Cuando uno es impulsivo, quiere todas las puertas, pero hay que saber por qué las quiere. Yo creo que el santo patrono de los impulsivos, siempre digo, era Pedro. Él, cualquier puerta que había, él quería. Recibe la invitación de seguir a Jesús, fue el primero que dice la Biblia que lo siguió inmediatamente, ni pensó, vamos, dijo. Ni a la mujer le avisó, vamos. Es el único discípulo que saltó fuera del bote para caminar sobre el agua, que reacciona para defender a Jesús cortándole la oreja a un servidor. No fue estratégico, pero lo hizo. Hablaba antes de pensar, le advierte a Jesús que no diga que va a ser crucificado. Propone construir santuario para Moisés, Elías y Jesús. Y dice la Biblia, Marcos 9:6, porque realmente no sabía qué otra cosa decir. A él nunca se le ocurrió que podía quedarse callado. No estaba en sus posibilidades de cerrar la boca, ¿no? Promete serle fiel a Jesús, pase lo que pase, y después lo traiciona, lo niega. Y en las antípodas de Pedro, ¿quién está? Yo encuentro rápido, por ejemplo, a Gedeón, en el antiguo pacto, que cuando Dios lo ve estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconderse de los madianitas. Está en el libro de Jueces 6:11. Trillar trigo en un lagar es como preparar una cucharadita de café, así, una cucharadita, ni siquiera una tacita. Habla de que era un tipo temeroso, con temor, y Dios lo llama, ¿no? Y le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y él dice, ¿cómo yo voy a rescatar a Israel? Dios le pone una puerta abierta y dice, no, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, soy el menor en importancia de toda la familia. Por eso digo que en el otro extremo de Pedro está Gedeón. Algunos son como Pedro y otros son como Gedeón. A veces no hay que orar por todo, a veces hay que obedecer. Pero Gedeón le pide reconfirmaciones. Los que no saben la historia, pide un vellón, o sea, un pedacito de piel de animal. Dice, Señor, yo la voy a poner acá, en el piso. Había mucho rocío por la mañana, ¿no? Entonces dice, si la tierra se regaba por rocío. Entonces dice, a la mañana yo quiero que caiga el rocío y que el vellón quede húmedo y toda la tierra esté seca. Y entonces voy a saber que vos me hablaste. Y Dios le moja el vellón al otro día. Se toma un día más el tipo. Dice, no, vamos a hacer una cosa. Yo pongo el vellón, que se moje alrededor y que el vellón quede seco. Yo digo, está bien, la última que te hago, ¿eh? Es una de las historias peor malentendidas de la Biblia. Porque el vellón no era una señal de fe de Gedeón. A veces algunos haciéndose lo espiritual dicen, ya le pedí un vellón, aleluya. Gedeón siempre supo lo que tenía que hacer. El vellón fue una expresión de su incredulidad. Estaba pidiendo reconfirmación porque no podía creer que el Dios que le estaba hablando era el Dios de él. Era una concesión que Dios le dio a sus dudas. Está bien, que un vellón te ponga un... Pero un vellón no es fe, es incredulidad. Entonces aquel que dice, yo para saber si una puerta de Dios pido 3 reconfirmaciones porque sos 3 veces incrédulo. Hace unos años, cada vez que yo oraba, mi mente siempre me llevaba a pensar en un hombre con el que estaba muy enojado. Con alguien que a mi criterio me hizo mucho daño, al ministerio. Entonces, y me recordé orando una vez, dije, gracias Señor. Una oración muy rara que hay en el libro de Segunda de Reyes. Dios me habló, o eso creí.
Cuando en un momento unos muchachos se burlan de Eliseo, que era pelado, decían, pelón, pelón, de verdad está en la Biblia, y él los maldijo en el nombre del Señor. Dijo, pelado tu abuela. Bueno, no sé si dijo así, pero los maldijo. Y un par de osos salieron y los despedazaron a los que se burlaban de él. Y dije, voy a orar. Yo puedo orar así por este tipo. No pido mucho. Que lo desmembren un poco, que quede en silla de ruedas. Señor, haz tu obra, Padre. Señor, manda tus osos. Y me di cuenta que mi enojo era algo que estaba empeñado en ignorar y que mientras que más me aferrara al enojo, podía orar, no podía orar con las manos abiertas ante Dios. Ahora, no significaba que necesariamente tenía que restaurar la relación, pero alimentar el rencor es una cosa y dejarlo ir es otra. Lo que tenía que aprender era a madurar en la frustración de las relaciones difíciles, a madurar, a que eso no cambie mi estado de ánimo, a que deje la gente ir, que vuele por fuera de mi radar. Así que Dios me dijo, no le voy a mandar oso para que le arranquen los brazos, para que vos te quedes feliz. No hacemos eso. Un oso. No hacemos eso. No quemamos gente. No quemamos aldeas. En el Nuevo Testamento un hombre llamado Simón, que había sido hechicero, estaba tan fascinado con los dones que los quería comprar. Dijo, yo ofrezco dinero para tener estos dones. Él no quería ayudar a la gente, él quería impresionar a la gente. Y Dios dijo, yo no reparto dones, no doy ministerio para que te saques fotos y las cuelgues en Instagram para que veas cómo yo te uso. No hago eso. Pablo fue a Dios y le pidió que le quitara la espina, un aguijón en la carne. Se lo pidió reiteradamente y Dios le dijo, no te voy a quitar el aguijón para que te agrandes, te salga el argentino de adentro y te creas mayor que los discípulos. Que recibió una puerta cerrada. Y esa puerta cerrada trajo el regalo más grande que la extirpación de la espina. Pablo entendió que la gracia no iba a llegar hasta que esa espina fuera parte de él. Siguió con la espina. La espina, que era dolorosa, también produciría algo maravilloso en su espíritu. La espina, que de alguna manera estaba ligada a la debilidad de Pablo, que dicen que era una debilidad, le iba a desarrollar su capacidad de ser un canal de bendición. La puerta de la extirpación de la espina fue cerrada para abrir la puerta de la gracia, para que sea abierta a él y a la gente. ¿Sí o no? Miren, Israel, casi termino, Israel, el pueblo de Dios, tenían un sueño, querían ser una gran nación. ¿Qué le dijo Dios? No. Derrotados, exiliados. Pidieron en oración no tener que pasar por ese padecimiento. ¿Qué habría sucedido si Dios le decía sí? Si Israel se hubiese convertido en una gran potencia mundial, con una gran cantidad de dinero, con petróleo, con grandes ejércitos, si nunca hubiese estado exiliado, si se hubiese quedado con su fe para sí mismo, sin compartirla, nunca hubiese tenido profetas que soñaban con otro reino, un reino mayor, un reino espiritual para toda la humanidad. Cuando se le cerraron las puertas de la grandeza militar, la grandeza política a Israel y la grandeza geográfica, se abrió otra puerta pequeña para otro pueblo, con otro tipo de misión, y que cambió al mundo entero hasta la fecha y nos convirtió en una superpotencia que traspasa la frontera. Alguien tiene que decir amén. Yo me he criado en las iglesias escuchando decir, oh, Dios no es poderoso para hacerme presidente si quiere. Amén, gloria al Señor. Y no estudió nunca nada el tipo. O Dios no es poderoso para que yo pueda tocar la guitarra. ¿Fuiste a aprender? No, pero Dios me da poder para tocar. Y tocaba el desgraciado. Era un desastre. O Dios no es grande para darme un auto así, último modelo. Ni siquiera puede mantener una casa, ni la familia, ni trabaja. Pero yo ya le impuse las manos y no entiendo por qué Dios no me da ese auto. Le llaman a hablar en fe.
le llama confesar. Yo le llamo hablar sin conocerse, sin sensatez, sin sentido común. Es como aquel que no se baña, tiene mal aliento, no se educa, olor a patas, pero ora por la chica más linda de la iglesia. Vos lo ves a él y decís, Señor, oye, llévatelo, te lo mandamos. Pero él mira aquella despampanante y dice, esa quiero para mí, no menos que eso. ¿Él se vio alguna vez lo que está pidiendo? ¿Por qué lo irían a elegir? O al revés, ¿no? Es falta de sentido común. Ahora, Dios es poderoso para que la chica se desmaye y caiga a tus pies. Sí, capaz que le baja la presión y se desmaya, pero no es que se va a casar. Es gente queriendo levantar una cosecha que no es suya. Yo me acuerdo que orábamos intensamente para que la catedral de cristal no se vendiera. ¿Sabe cuál era mi oración? Dios no va a permitir que los hijos de Dios sean avergonzados, Señor. Tú no vas a avergonzar a esta iglesia. Te decía, todas las mañanas abríamos el periódico y decía, la catedral de cristal, se abrió el escrow, ¿no? Que es ese momento de retención financiera, digo, para los que son de otras partes, donde se comienza todo el proceso de venta de un edificio. Cuando se cierra el escrow es porque ya se concreta la venta. Entonces cuando decía, fue a escrow la catedral de cristal, yo decía, no, Señor, tú no vas a permitir que el escrow se cierre, es una prueba, prueba, no se va a cerrar, porque tú vas a hacer el milagro, Padre, tú vas a hacer el milagro, Padre, en el nombre del Señor. Yo lloraba. Mi motivación no era que Dios se avergonzara, porque yo no tengo por qué cuidar la reputación de Dios. Mi motivación era qué iba a pensar la gente si se vendía. Pero yo estaba preocupado por mi reputación. De hecho, inmediato, apenas se vendió la catedral, aparecieron los que estaban esperando eso, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué van a hacer? Ahora quiero verlo a Dante, ahora quiero ver a los hispanos eso. Recuerdo un pastor, ex amigo. Si se arrepiente y se arrodilla algunas horas, yo le perdono porque... Llamó y dijo, ¿aló? Le dice a la secretaria, ¿habló con la catedral católica? Dice, no, en la catedral de cristal. Ah, no sé, me dijeron que Dante se hizo cura. ¿Puedo hablar con el padre? Era un pastor. Entonces, ahora no dejo de pensar qué hubiese pasado si Dios hubiese oído mi oración, si la catedral no se cerraba. Número uno, nada de lo que pasó hubiese pasado y no estaríamos aquí y no seríamos River, un río que no se ha detenido y llegó a todas partes del mundo. Mira si Dios sabe o no sabe. Entonces, a veces es mejor, escuchen esta frase para tuitear, pero no ahora, después. Es mejor reconocer que pasamos por una puerta equivocada a pasar el resto de nuestra vida viviendo en una casa equivocada. Hay gente que por no reconocer que se equivocó de puerta, que se equivocó al pedir eso, al forzarlo, prefiere vivir en la casa equivocada por el resto de la vida. Che, no era esta puerta. Ah, pero ya entré. No voy a salir, ¿qué van a decir la gente? Y vive en una casa que no era de él. Por eso cuando voy a orar por algo debo pensar, ¿qué me motiva a orar? ¿Qué hay en mi mundo interior? ¿Qué me está motivando a orar? ¿Por qué estoy orando en realidad? Porque después nos enojamos por las puertas cerradas, pero lo que nosotros queríamos era cuidar nuestro ego. A veces, como me pasó a mí. Entonces, ser honestos en cuanto a las puertas que queremos que Dios abra, nos permite saber la verdad acerca de nuestras motivaciones, de nuestras ambiciones. Ahora, si uno quiere que se hagan los planes de Dios, tendríamos que estar dispuestos a conocer verdades sobre nosotros que no nos van a gustar. No vas a encontrar lo que encuentres, no te va a gustar lo que encuentres. Cuando uno excava arqueológicamente en su interior, no le gusta lo que ve. Y Dios conoce en persona el sufrimiento de las puertas cerradas como jamás lo conocerá ningún ser humano. Dios le ha dado a cada ser humano la llave de la puerta de su propio corazón, y él no entra por la fuerza, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Yo leí la carta de un papá que
cuya hija de 8 años le diagnosticaron una enfermedad que pone en riesgo su vida. Y él dice, todos los días oro por sanidad. Una carta que llegó a la oficina. Todos los días trato de entender. Le pido a Dios, ¿podrías hacer que me enferme yo? ¿Podría enfermarme yo en lugar de mi pequeñita? Estoy tan enojado con Dios. Me puso en la carta en imprenta, estoy tan enojado con Dios. Trato de aguantar, pero estoy enojado, Dante. ¿Por qué el cielo permanece callado ante la oración de que sane a mi nena? Y yo sé que tú también estuviste en ese lugar en la vida, o en alguno parecido, o algún día lo estarás. Y no te puedo dar una explicación, timarte y decirte que tengo las respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas a esto. Solo puedo señalarte a una persona. Puedo decirte que en el corazón mismo del Evangelio, acá, hay una oración sin respuesta. Jesús, arrodillado en el huerto, dice, Padre, si es posible, quítame este sufrimiento. Luego agrega, no quiero que sea mi voluntad, sino la tuya, pero no quiero pasar por esta copa. Es la oración más desesperada jamás pronunciada por nadie que jamás haya vivido en este mundo, del corazón más puro que latió jamás, pudiendo ser liberado del sufrimiento más injusto que jamás se conoció. Lo único que consiguió fue silencio. La copa no fue apartada de él. El pedido fue rechazado. No. Y de ese dolor no deseado, de ese dolor inmerecido, vino la esperanza del mundo que rehizo la historia. Porque la respuesta definitiva a la angustia humana, incluida la angustia por esa oración sin respuesta, es la cruz empapada en sangre, donde el Hijo de Dios sufrió porque su Padre le dijo no. Entonces nadie tiene toda la respuesta. Pero esta semana pensaba, ¿qué pasaría si todas esas oraciones que hicimos recibieran un sí? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiese recibido un sí? Se curó de la debilidad. Y en vez de, se hubiese transformado en un arrogante y hubiese transformado el movimiento de la iglesia primitiva en un monumento a su grandeza. Hoy hubiese sido el Papa Pablo, ¿no? Y si Israel se hubiese convertido en el pueblo de la grandeza militar, el pueblo de la opulencia en vez del pueblo del libro. Yo mismo he orado por ciertos temas privados y Dios me dijo, no, ¿qué parte no entendés? Porque de otro modo mi gracia no va a reposar en ti, te volverías un petulante de otros tantos que condenan a todo el mundo, que se sabe no se creen santos. Hasta a mí me ha dicho, sería bueno que digas de tanto en tanto que no sos pastor. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más insignificante de los apóstoles, no me llamen apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Así que yo adhiero a esas palabras y digo, yo tampoco soy digno de que me llamen pastor, aunque pueda fungir como tal. Porque de verdad, no es falsa modestia, debo ser el más insignificante, el que más cuenta sus problemas. Entonces, en un ámbito donde todo el mundo se pelea por un micrófono y por ser apóstol, Pablo se avergonzaba de ser apóstol. En mi caso no es que me avergüence, como digo siempre, no quiero que la pastoral se avergüence de tenerme a mí entre sus filas, que diga, no me comparen con ese payaso. A mí sé cómo Dios me llama y me basta. Entonces no sé por qué algunas oraciones reciben un sí y por qué algunas reciben un no. Pero conozco la angustia del no cuando uno quiere en sí más que ninguna otra cosa en el mundo. Es espantoso cuando te dice no. Pues no sé por qué. Lo único que sé es que en la cruz el no de Dios a su Hijo se convirtió en el sí de Dios a todos nosotros. Y la noche antes de morir estaba tratando de explicarle a sus discípulos las cosas terribles que iban a ocurrir, que ellos no tenían que darse por vencidos, que esto no era el fin. Y ahí Juan pinta la terquedad de los discípulos.
Dice Juan 16:16. Jesús le dijo, ya no me van a ver, pero después me van a ver. Ahora no me verán por un tiempo, un ratito. Como dicen en algunos países, un ratico. Pero después sí. Dice que ellos decían, ¿qué quiere decir con que dentro de poco ya no le veremos? Y un poco después se insistían. ¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Y Jesús se dio cuenta. Y le dijo, ¿se están preguntando qué estoy queriendo decir? Los discípulos dicen, sí. Estamos preguntando qué quieres decir. Ellos querían que las puertas se abran ya, ni siquiera esperar un ratito. En su impaciencia quieren que las puertas se abran ya, como algunos de nosotros hoy. Y Dios dice dentro de poco, en un ratito. Juan necesitaba decirnos esto y lo deja claro en la Biblia para que entendamos que Jesús le dice, ahora ustedes están tristes. Es un poquito, pero voy a volver y se van a poner tan felices que nada te va a quitar la alegría. Al final el gozo va a ganar en tu vida. Vas a estar feliz. Alguien tiene que decir amén. Y dice Jesús, oigan, y no tendréis más preguntas. Le dice a los discípulos, no habrá más preguntas. Porque los discípulos siempre como nosotros estaban preguntando. ¿Te diste cuenta de eso? Toda la Biblia es pregunta. ¡Hey Jesús! ¿Puedo sentarme a tu diestra? ¡Hey Jesús! ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este tipo? ¡Hey Jesús! ¿Por qué nació ciego este hombre? ¡Hey Jesús! 70 veces 7 tengo que perdonar a Leiva que hoy subió tarde a tocar el teclado. ¡Hey Jesús! ¿Qué significa esta parábola? ¡Hey Jesús! ¿Deberíamos ordenar que baje fuego del cielo para matar a los samaritanos? ¡Hey Jesús! ¿Cuál de nosotros es el más grande? ¡Hey Jesús! ¿Qué significa dentro de poco? ¡Hey Jesús! ¡Hey Jesús! ¿No somos así? Jesús dice, siempre estás preguntando por qué. Pero volviendo al tema de las puertas, muchas veces pedimos algo inadecuado y Dios la tiene que cerrar. Cierta vez los discípulos entran en una aldea samaritana que no los recibe bien. Claro, si había una tensión entre Samaria e Israel. Y Santiago y Juan quieren orar. Justo Santi y Juanchi, justo los dos y todo. Lo que la señora Zebedeo quería poner a la derecha y a la izquierda. ¿Sabes lo que dice? ¿Querés que oremos, Padre, para que descienda fuego del cielo y mueran todos en Samaria? Jesús dice, te agradezco la gentileza. Pero no hacemos eso nosotros. No, pero oramos para que se incendie. No, nosotros no andamos quemando gente. No estamos en eso, no es nuestra doctrina. Aunque hasta el día de hoy hay muchos así que le encanta mandar al infierno a los otros. Y vas a arder, aleluya, te voy a ver arder. Hay gente que son como los hijos de la doña Zebedeo, ¿no? Entonces toda la Biblia vemos puertas cerradas, respuestas a pedidos equivocados. En 4 ocasiones, 4 personas diferentes, Moisés, Jeremías, Elías y Jonás, pidieron la eutanasia, morirse. No voy a decir quién más aquí, pero más de una vez yo como me gustaría. Mi mamá quiso morirse desde que nació. Te pusimos en la tumba, por fin. Ustedes me van a matar. Me vas a llevar a la tumba. Yo siempre me imaginaba llevando el cajón, porque me decía, me vas a llevar a la tumba. Me vas a sacar canas verdes y un día me vas a encontrar muerta y fría. Yo voy a orar. ¿Vivir para qué? Cuando vos te hagas mayor de edad, me voy a morir sola. Me voy a quedar en la cama sin comer hasta que me muera. Total, ¿para qué vivir? Si ya crié los hijos. Mira si Dios la hubiese escuchado a la vieja. Si tuviera que escuchar a tantas madres. Entonces le dicen no y no. Yo creo que estos profetas después de la depresión agradecieron, se alegraron de que Dios les dijo que no. Gracias a Dios las veces que nos dijo que no. No, ¿qué parte no se entiende? No. Algunos de los mayores regalos de Dios son las oraciones sin respuestas. Yo sé que nos cuesta entenderlo, pero lo mayor que Dios te pudo regalar es lo que no te respondió. Las puertas se cierran porque hay algo mejor. Y está bueno que Dios se reserve el derecho de admisión, de decir sí o no, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo mejor. Todo poder que tiene el ser humano lo corrompe. A nosotros nos dan poder y lo usamos para destruir. Esto aplica a la palabra, el poder de la palabra, el poder de la lengua,
el poder político, el poder económico, el poder nuclear. Imagínate si al orar tuviéramos un poder sobrenatural que suceda todo lo que querramos. Como en la película de Jim Carrey, traducida al español como Todopoderoso, que dijéramos, todo lo que yo quiera se va a hacer. Imagínate el desastre que haría. ¿Cuántos ya habrían cambiado de marido, de esposa, de suegra? Las suegras estarían todas desaparecidas, habría un déficit. Y cualquiera que piense que la oración no sirve, no sirve porque Dios no contesta, es una torpeza. La oración no es un conjuro. Lo voy a declarar 3 veces y lo voy a declarar y le voy a imponer las manos. ¿Sabe qué es orar? Es hablar con una persona muy sabia. Dios, que a veces te va a decir sí y a veces te va a decir que no. No es declarar, no es un conjuro, no es abracadabra, no son 3 deseos al genio de Aladín. Es hablar con alguien que es sabio y te va a decir cuándo conviene que la puerta se abra y cuándo te va a decir no te conviene. A veces te va a explicar por qué y a veces no te va a explicar por qué. Nosotros no le explicamos a nuestros hijos por qué no a veces. ¿Por qué no? Porque no hay punto. Y todos hoy tenemos esa pregunta. ¿Por qué ese nene de 6 años tiene un tumor? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué ocurrió ese terremoto en México? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué mi padre murió de COVID? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué mi matrimonio se vino abajo? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué no me quito la depresión? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué se cayó un edificio en Miami? Amigo mío, déjame decirte, dice el Señor, las cosas se van a poner feas. Vas a ver cosas terribles: cáncer, hambre, guerra, virus, cuerpos lisiados, traición, abuso, transgresión. Pero después, aunque a ustedes les parezca un tiempo largo, en la escala de la eternidad es un ratito. Dentro de poco, en un ratito, me verás nuevamente. Y yo voy a acomodar todas las cosas en su lugar. Y el gozo va a ganar. Tendrás tanta alegría que no harás preguntas. Ahora tenés preguntas porque estás del otro lado de la puerta. ¿Por qué tengo que sufrir? Pero algún día, de un modo que ninguno de nosotros podemos entender ahora, vamos a agradecer por todas las puertas que te cerré, todas las puertas que te dije que no, porque vas a estar gozoso. Vamos, póngase de pie y dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Vamos, dale un aplauso al Señor grande. Ahí en casa también, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. El Rey está en casa. Cuando venga ese día, dice Jesús, ya no preguntarás nada. ¿Qué día va a ser ese? Cuando el gozo sea tan grande, ¿qué vas a andar preguntando? Cuando no es necesario pedir explicaciones, no habrá más preguntas. Y yo sé que estás impaciente por la puerta que se cerró, por las puertas que no se abren, pero Dios me dice que dentro de un poquito, di conmigo, un poquito, fuerte, un poquito, en casa también, un poquito. Gracias que las puertas se cerraron y Dios nos bendijo tanto. Vamos a orar. A los que están en casa, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, si es la primera vez que entiendes lo de las puertas cerradas, yo siempre digo, no habríamos transmitido al mundo si las puertas del edificio no se hubiesen cerrado. No habríamos sido este río que nos conocen en todas partes, que hemos bendecido, si las puertas no se hubiesen cerrado. Benditas puertas cerradas, porque Dios siempre tiene algo mucho más grande y mejor. Y a los que hoy dicen, yo no tenía la menor idea por qué tenía que escuchar este mensaje, te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Aquí te vamos a ayudar. Repitan conmigo, digan, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, transfórmame, cámbiame, limpia mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y no importa si eres católico, musulmán, si eres testigo de Jehová, conservador, liberal, tradicionalista, no sé, lo que sea, mormón, Dios me dice que te diga cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, que te cierra puertas cuando te las tiene que cerrar. Te ama, princesa. Te ama, príncipe. Te ama
Señor. Y por eso te cierra puerta y te dice que no, porque tengo planes de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Vamos, en casa también, no se vayan todavía en casa, y aquí levanten sus manos y comiencen a clamar a Dios. Voy a orar para que niños, jóvenes, ancianos y adultos reciban esta bendición de parte de Dios. La presencia del Señor lo ha inundado todo, momento a momento. Son los últimos minutos, pero antes de irnos quiero que sientas que el Señor te ama. Que si Él ha detenido algunas cosas ha sido porque tiene cosas mayores que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, dice el Señor. Te ama el Señor, todos clamando. Mira, hay gente encendida en fuego, hay gente clamando ahora, hay gente que está clamando y diciendo: Señor, es el poder del Espíritu Santo. Momento a momento, minuto a minuto, la gloria crece. Yo puedo sentir que algo ocurre. Y allí, en Europa, Asia, África, América, Oceanía, se está liberando algo nuevo. Dios está diciendo: yo he cerrado edificios, yo he cerrado incluso ministerios, para que mi iglesia salga a las calles, para que mi iglesia transforme las vidas, para que la palabra sea oída, para que muchos entiendan que iglesia es la gente, que iglesia no es la actividad, que Dios, que Cristo es más importante que la liturgia. Yo he dicho no para traer un mover y un avivamiento a las naciones. Lo declaro, lo creo. Declaro que la bendición ha llegado aquí, momento a momento. Estoy orando por enfermos, estoy orando por los que necesitan, por los que están clamando para que la gloria del Espíritu inunde tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¡Aleluya! Lo creo y lo declaro en tu nombre. Decimos amén y amén. Bendito sea el Señor. Aquí en casa, firme como talón de oso, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras.